Hola, buenas noches, ya estamos aquí. Todo un nuevo cargamento de temas de misterios aterrizan aquí en Radio Nacional de España. Nuestro viaje, 2 ediciones, 4 horas intensas que estarán hasta las 4. Las 3 en las Islas Canarias comienzan en el fin de semana de la radio española y para todos nosotros un placer estar aquí juntos. Y para hoy llega un misterio que siempre nos ha llamado la atención. Esta es una pequeña pista. Empezó a los 8 años. Me abducen desde los 9 años. Entonces, creí que eran sueños. Siempre era el mismo chico. Tu abuelo era un héroe, Charlie. Igual que tu padre. Creía que había sido abducido por alienígenas. Y al final creía que venían a por ti. Han venido a por mí. ¿Has sido abducido por ellos? Ya sé que no hay ninguna razón lógica para que me creas. Así que voy a conseguir pruebas. Y te demostraré a ti y a todo el que me escuche que no estoy loco. Estas son unas pequeñas pistas de lo que vamos a hacer hoy. Presentar a nuestro invitado, Miguel Pedrero. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas. Qué placer que estés con nosotros. Igualmente, ya sabes. En esta segunda edición de Los Primeritos Siempre Invitados, compañero, miembro del equipo del Espacio en Blanco, redactor de Año Cero, escritor, director de una... ¿Director eres o codirector o...? Sí, codirector. Codirector de una editorial que se llama Cidonia, que da el 5% de los beneficios a proyectos de ayuda humanitaria. El 5% del precio de cada libro. Del precio de cada libro, no de los beneficios. Está muy bien. Tu tema, has venido algunas otras veces al programa a hablar de ovnis. ¿Por qué abducciones? Bueno, pues es quizás dentro del fenómeno ovni, en su momento, como en el tema de los contactados, quizás es el fenómeno que más, o al menos eso es lo que pensaba yo en su momento, con el que más nos podríamos acercar a comprender qué se esconde detrás del enigma ovni, ¿no? Eso pensaba en su momento, y quizás ya no pienso eso, ¿no? Pero desde luego sí que es esa parte del fenómeno más terrible, ¿no? Porque los casos de contacto, al fin y al cabo, pues son en muchos casos buscados, en otros no, pero los casos de abducción, como su propio nombre indica, estamos hablando de un fenómeno o de una serie de casos que violentan al propio individuo, ¿no? O al menos en teoría. Luego habría mucho que hablar. No adelantes mucho más porque tenemos una introducción que nos va a dar muchos más datos del asunto. 900-137-137. Ojalá nunca os veáis en una experiencia como esta. Hay miles de personas que la han vivido. Nuestro invitado Miguel Pedrero la ha investigado y esta noche nos va a contar algunos casos absolutamente increíbles, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Detrás de esa introducción vamos con ello. Ojalá nunca tengáis que vivir una experiencia como esta. ¿Cómo es la secuencia, Miguel? ¿Qué es lo que ocurre? Porque más o menos hay una especie de guión previo, ¿no? Que les ocurre a muchos de los que tienen este tipo de experiencias. Un caso típico es un encuentro en carretera, es decir, una persona o varias personas que circulan de noche por una carretera solitaria. Atentos los que vais por ahí funcionando esta noche en las carreteras. Os mandamos saludos, que no os pase nada. Bueno, pues se decía, una o varias personas que circulan por una carretera solitaria y que en un momento determinado se encuentran con un ovni, con un objeto volador no identificado. Y bueno, en muchos casos pueden recordar algo de la experiencia de abducción y en otros muchos casos simplemente de lo que se dan cuenta es de que tienen un tiempo perdido. Es decir, hace 5 minutos eran las 10 y ahora es la 1 de la madrugada, ¿no? Bueno, esto puede ser un caso típico, pero como te digo hay muchas variantes. Y de repente ya no recuerdan qué les ha ocurrido, ven una luz que está por encima de ellos y de repente ya... Mira, hay varias cuestiones. Yo me he encontrado con algunos casos, en los que la persona te está contando un avistamiento. Es decir, estamos hablando de gente que no tiene ninguna vinculación con el fenómeno ovni, ni les interesa para nada, ni están informados de todos los fenómenos que rodean al enigma ovni, ¿no? Y yo me he encontrado con algunos casos que son los más interesantes, en los que la persona simplemente te está contando un avistamiento. Para esa persona no ha ocurrido nada más que un avistamiento. En un momento determinado de la conversación desliza una frase como, qué extraño, ¿no? Que cuando vi ese objeto eran las 10. Cuando llegué a casa, pues eran las 12 y si estaba 20 minutos. No me explico en qué pude haber empleado esa hora y media. Pero en ningún momento, y de estos me he encontrado varios casos, piensan ni por asomo
que pudieron ser víctimas de una experiencia de abducción, para nada, simplemente te están contando un avistamiento y esa cuestión extraña o rara de la pérdida temporal. Pero en estos casos, si prestas atención, te das cuenta de que aunque la persona no sea consciente, te está contando un avistamiento fragmentario. Es decir, y si quieres te comento un caso para ejemplificar esto que te estoy diciendo, ¿no? Mira, una mujer, esto ocurrió no hace demasiado tiempo. Es un caso investigado por ti. Sí. Una mujer no hace demasiado tiempo que viajaba de la ciudad de Lugo a la localidad de Villalba. No está muy lejos y, bueno, en 25 minutos, media hora, cualquiera se puede poner de Lugo a Villalba. Esa carretera que hay unas rectas increíbles, ¿no? Efectivamente. Yo creo que de las rectas más grandes de España, ¿no? Sí, además sé que la conoces bien. Sí. Y, bueno, deja a su hija en Lugo y enfila hacia Villalba. Y poco antes de entrar en esta localidad, en Villalba, pues se encuentra que a su derecha de la carretera surge una luz muy potente que se le echa encima, que literalmente se le echa encima. Ella nos contaba que sintió muchísimo miedo, que se asustó muchísimo, que pensaba que esa luz iba a impactar con ella, pero cuando continúa con su relato ya nos explica que la luz se alejaba hacia su izquierda, ¿no? Que la luz se alejaba hacia unos pinos y que desaparece, ¿no? Este ya es el primer elemento extraño, aunque te digo, la propia persona, en este caso esta mujer, no es consciente de lo que está contando. Cuando tú le preguntas, bueno, pero si esa luz se venía hacia ti, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, porque luego me estás contando que ella se alejaba. ¿Qué hizo? ¿Hizo un giro? ¿Se quedó quieta? ¿Desapareció y apareció en otro lugar? Dice, no, pues venía hacia mí, me asusté muchísimo y luego ya la vi hacia la izquierda, ya alejándose a lo lejos. ¿No? Es como si faltase ahí... Un pedazo de tiempo, ¿no? Sí, como si faltase un fragmento de esa escena, ¿no? Yeah. Como si faltase algo. Ese fue el primer elemento extraño. Esta mujer dice que cuando se alejaba el ovni escuchó un sonido muy, muy extraño. Dice que era como el sonido del agua de un riachuelo, algo similar, y que le entró un gran cansancio, un gran sopor. Bueno, se recuperó inmediatamente, siguió conduciendo y llegó a su casa en Villalba, aparcó el coche y cuando abre la puerta y va a descender del automóvil se da cuenta de que no puede mantener el equilibrio. En ningún momento sentía mareos, ni náuseas, ni nada parecido. Simplemente que no podía mantener el equilibrio. Como puede, agarrándose a una barandilla, estaba muy cerca del portal, llama al portal, estaba su hijo en casa, le cuenta que se encuentra mal, su hijo le ayuda a subir a casa, están en la casa, en el salón, un espacio de tiempo, 15 minutos, 20 minutos, el hijo se asusta y dice, bueno, pues vámonos al centro de salud, ¿no? El centro de salud, además, curiosamente, estaba muy cerca de su casa. Bueno, allí van, tal. Además, tenemos el parte de entrada, el documento de entrada en el centro de salud eran las 12 menos cuarto. Que esto es otra cuestión que nos dejó caer, ¿no? La cuestión del tiempo, ¿no? Dice, no tiene sentido. Si a las 9 salí de Lugo, ¿cómo puede ser que yo entrase a las 12 menos cuarto en urgencias? Si todo el proceso no me pudo llevar, pero como muchísimo más de una hora, ¿no? Es decir, que tiene como hora y media o más de hora y media que no sabe lo que ocurre. En el centro de salud no entienden lo que le pasa y dicen que no están preparados para, que necesita un chequeo, un estudio más concreto y la envían al hospital de Lugo, ¿no? A Lugo, donde tienen más medios, le hacen todo tipo de pruebas. No encuentran nada, ya no se siente mareada, simplemente cada cierto tiempo ella está en una sala, cada cierto tiempo le hacen ponerse de pie y caminar. Y a eso de las 4 o 5 de la mañana, por fin logra caminar y bueno. Y este es un caso, de lo que te ejemplificaba, de que ella en ningún momento llegó a pensar que podría haber sufrido un caso de abducción. Y además hay otro elemento curioso. En ese mismo tramo de carretera, en su momento recopilamos 2 casos de avistamientos
tremendamente interesantes. Uno de un triángulo enorme con una serie de luces a su alrededor, y otro pocos días después, 2 días después de que le sucediera este hecho a la mujer a esta mujer cuya experiencia te estoy narrando, pues también otra persona observa también un objeto rodeado de luces que le llamó muchísimo la atención. Es decir, incluso a 15 y 20 kilómetros de allí, en esa misma carretera, hemos encontrado nuevos casos, ¿no? Como si en ese tramo pasase algo especial o el fenómeno ovni tuviese algún interés en ese lugar, precisamente. Concretamente, atentos si vais por esa carretera, de Lugo a Villalba. A Villalba. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Aprovechar esta noche, tenemos más compañeros que están atendiendo las líneas telefónicas, así que aprovechad para entrar en ese concurso, preguntar o contar vuestra experiencia. Esto es Radio Nacional de España. Miguel, es curioso porque mucha también de la gente al final acaba recordando como que han sido trasladados a una especie de habitáculo, que había extraños seres, que esos seres les estaban manipulando, les metían todo tipo de instrumentos por todos los orificios del cuerpo. Es así, y es una característica de los casos de abducciones que significan secuestrados, ¿no? Sí, quizás no todos tan traumáticos como tú estás comentando, pero sí algo que se repite, un común denominador, es precisamente eso, que las personas recuerdan que están en una especie de camilla y que a su alrededor hay una serie de seres extraños que o bien les pinchan con algo o bien parecen tocarlos. Es decir, lo que semeja a una especie de exploración médica, ¿no? Algo similar. En muchas ocasiones estas personas que tienen un avistamiento y un periodo de tiempo perdido, un missing time, recuperan estos recuerdos a través de la hipnosis, ¿no? Es algo tremendamente polémico porque en una sesión hipnótica no tienen por qué salir los, entre comillas, verdaderos recuerdos, ¿no? Sino que ahí se mezclan muchas cosas, tus esperanzas, tus miedos, tus expectativas, el contexto sociocultural en el que te mueves. Es decir, que no es tan sencillo como hipnotizar a una persona y trasladarlo a ese momento en el que sucedió la abducción para que recuerde algo, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo, y que si en algún momento se lleva a cabo con algún abducido, con algún presunto abducido, este tipo de hipnosis para recuperar esos recuerdos, tiene que hacerlo una persona muy especializada, ¿no? Y que sepa muy bien qué se trae entre manos, porque tú, si estás haciendo una regresión a alguien y te dice ve una luz y tú le preguntas cómo es la nave, ya la has fastidiado, porque a partir de ahí entran muchas cosas. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? en eso. Pero hay otros casos que yo creo que son quizás más interesantes, en los que la propia persona, con el paso del tiempo, va recordando fragmentos de esa experiencia. En sueños, como me contaban algunas de estas personas, decían que le venían a veces como flashes, que podían estar en la universidad, o tomándose un café con unos amigos, o paseando, y de pronto sentían como un flash en su cerebro y recordaban algo o un fragmento de esa experiencia. Yo me he encontrado con algún caso de una persona que nunca ha querido someterse a ningún tipo de regresión hipnótica, y que durante 20 años fue poco a poco recordando escenas de esa experiencia, y todavía no tiene la experiencia concreta. Y luego en los casos de abducción hay algo muy interesante, ¿no? Que es el aspecto de los supuestos extraterrestres, ¿no? Es la imagen típica del extraterrestre que todos tenemos, que es ese ser pequeño, de una cabeza enorme en forma de pera invertida, una boca minúscula, 2 orificios a modo de nariz y unos ojos almendrados, negros, enormes, ¿no? No son los guapos, altos, rubios, sino los pequeñitos más inquietantes, ¿no? Sí, y que yo creo que a cualquier persona de la calle que no tenga ningún interés por estas temáticas le preguntas cómo son los extraterrestres, y es muy probable que la mayoría de ellos te respondan con esta figura, ¿no?
Hoy en día quizás no tiene tanto valor que alguien te diga que ha visto un extraterrestre con esta forma y tal, pero en su momento sí, sobre todo cuando empieza el boom de las abducciones, ¿no? Ya antes sucedieron casos, ¿no? Pero en los 80, mediados de los 80 se publica... Sí, espera, eso lo vamos a hablar en la segunda parte. Otra pregunta te hago y hablamos de ese libro, si quieres. Es muy curioso porque mucha de la gente que ha sido abducida decían, comentan que antes, quizá en su niñez habían tenido ya experiencias ovnis. Es como si fuera una especie de preparación. Han tenido algunos avistamientos y luego de repente se da la abducción. Sí. Pregunto, ¿es como si estos seres estuvieran detrás, eligieran a una determinada persona para raptarla en un momento determinado de su vida? Sí, a veces da esa impresión, no solo de personas que han tenido experiencias ovni, avistamientos antes de este suceso, de la presunta abducción, sino que después de la abducción, y yo me he encontrado con algunos de estos casos, han protagonizado experiencias ovni, incluso encuentros cercanos, ¿no? Es como si de algún modo el fenómeno entrase en sus vidas y los eligiera, y la mayoría de ellos no quieren ser elegidos. Ya, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Tenemos un concurso en marcha, 900-137-137. Si queréis participar, hay más datos que queremos daros, hablaros de ese libro y de esas inquietantes experiencias que esta noche vamos a contaros. Y atentos, vienen con sorpresas. Pues ahí están las informaciones. 5 o 6 millones de abducidos solamente en Estados Unidos, decía Hawkins, de acuerdo a ese trabajo que había hecho. Tremenda la cantidad, ¿no? Bueno, habría que ver en qué consistían esas preguntas y qué consideraba Hawkins que era un abducido, ¿no? De hecho, Hawkins suele utilizar demasiado, pienso yo, utiliza la hipnosis a veces demasiado alegremente, ¿no? Yeah. Y cualquier persona que dice que tiene un tiempo perdido, pues a través de la hipnosis, Hawkins y otros investigadores de su cuerda recuperan historias bastante increíbles, ¿no? Alguien que dice que ve una luz lejana y a través de la hipnosis pues logran rescatar historias bastante increíbles, ¿no? Y luego otra cuestión, ¿no? Hawkins parte, como muchos otros, de una idea preconcebida. Él tiene una idea, tiene una hipótesis y trata de llevar los testimonios hacia ahí, ¿no? Y yo creo que el tema es mucho más complicado. En apariencia, cualquiera puede pensar que la finalidad de estos secuestros tiene que ver con algún tipo de experiencia genética o de finalidad genética, ¿no? Como decíamos en esa introducción. Lo que pasa es que si lo ves con un poco de sentido común y con un poco de perspectiva, te das cuenta de que no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que unos seres aparentemente tan evolucionados, que en muchos casos de los que narra Hawkins son capaces de atravesar paredes y de secuestrar a los individuos en sus propios dormitorios, ¿no? Y llevarlos a naves luminosas encima de sus casas. Es decir, estamos hablando de cosas muy increíbles y no tiene mucho sentido que unos seres, una civilización extraterrestre que tenga la capacidad tecnológica de hacer eso, luego cuando quieren extraer sangre a la persona usen una jeringuilla, o cuando quieren arrancarle pelo lo hagan de forma que les cause dolor, ¿no? No tiene sentido que les hagan pues por ejemplo, como hay infinidad de testimonios, ¿no? Algún tipo de estudio vaginal, pues causándole dolor, ¿no? a esa mujer. Es decir, no tiene sentido que para ascender a un lugar suban por una especie de escalones, ¿no? No tiene sentido, es decir, algo no casa, ¿no? Algo no casa. Déjame que te pregunte también, decía este informe, y hay muchas experiencias de gente que ha sido abducida y que tienen luego lo que llaman implantes de extraños aparatos en la oreja, algunas partes del cuerpo. ¿Es cierto esto? ¿Está verificado? Yo en España no me he encontrado con ningún caso de este tipo. En Estados Unidos sí que hay reportados algunos casos, incluso en su momento, en el año 1992, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se llevó a cabo un congreso sobre el fenómeno de las abducciones. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es una de las instituciones científicas más importantes del mundo, por no decir la más, ¿no? Y bueno, allí varios investigadores, algunos de ellos científicos, llevaron algunos supuestos implantes a los que se realizaron algún estudio, pero lo cierto es que no hubo nada concluyente, ¿no? Sí, en apariencia parecía algo extraño, pero semejaba que era algo a medio camino entre algo biológico, algo natural, y que parecía también artificial en
en algunas de sus formas o en algún aspecto, pero desde luego nada concluyente. Sí es cierto que sí se han logrado extraer implantes a algunas personas, a algunos abducidos. Eso sí es verdad. Pero personas, muchas de esas personas que decían haber sido abducidos, pero no por extraterrestres, sino por otro tipo de seres. Otro tipo de seres más terrestres. Lo vamos a ver en la tercera parte del programa. Vamos a algunos casos, algunos de esos casos que tú has investigado de primera mano. Cuéntanos. Quizá el de Tui. Sí, este es muy interesante porque como te comentaba antes, es uno de estos casos en los que la persona poco a poco va recordando esas experiencias, ¿no? Sucede en el año 1989, en verano. El testigo, que llamaremos Juan Ramón, pues bueno, había salido con su tío en el coche, habían ido a las afueras de esta localidad, de Tui, a lavar el coche. Y bueno, poco después regresaron al pueblo, ¿no? Y en un momento determinado, en una zona, en una carretera no muy lejana de esta localidad de Tui, ven que de un terraplén sale un objeto luminoso de forma circular enorme, ¿no? Enorme, que se sitúa sobre la carretera. El tío de este chico, que es el que iba conduciendo para el automóvil, abre la puerta para ver con más detenimiento aquello y le dice a su sobrino, dice: no salgas del coche, pero él no hace caso, abre la puerta de su lado, del asiento del copiloto, y sale también. Entonces los dos se quedan mirando hacia lo alto, y luego él me cuenta que el siguiente recuerdo que tiene es que se ve ascendiendo por una rampa de luz hacia el objeto, que va con el cuerpo hacia adelante, el torso hacia adelante, piernas y brazos hacia atrás, cabeza también hacia atrás, y que aunque se intentaba mover no podía, solamente podía mover la cabeza a un lado y a otro. Como aspirado por un rayo de luz. Sí, y que al mirar hacia su izquierda, creo recordar que era hacia su izquierda, observa a su tío ascendiendo en la misma posición, a su lado, ¿no? A partir de aquí, lo siguiente que le viene a la memoria es que están los dos otra vez junto al coche, con las puertas abiertas, y ya no hay rastro del ovni. Bueno, se miran sorprendidos, se montan en el coche, continúa su trayecto, y al llegar a casa su familia estaba muy alarmada porque habían pasado más de 2 horas, ¿no? Que no sabían dónde estaban, que los estaban buscando, que pensaban que les había pasado algo, y las consiguientes riñas. Ellos simplemente dijeron que se habían entretenido, no quisieron contar esta historia en ningún momento. Y este chico, con el paso de los años, comenzó a recordar, él me decía, en sueños y a veces en flashes, escenas de esa experiencia. Él decía que se veía una camilla y a su alrededor una serie de pequeños seres, y cuya descripción es la típica: pequeños, cabeza almendrada, ojos, cabeza en forma de pera invertida, ojos almendrados enormes, y que poco a poco iba recordando más, ¿no? Que parecían tocarle, que en un momento creyó ver a un ser muy diferente a estos, alto, bueno, y poco a poco iba recordando, ¿no? Pero desde luego no más elementos. Y esta persona sí que protagonizó varias experiencias, varios avistamientos de ovnis, alguno muy espectacular. ¿Tiempo después? Tiempo después, sí, incluso años después. Y ahí queda el caso, no se quiso someter a ninguna sesión de regresión. En un principio sí quería, luego, bueno, perdió un poco el interés, en fin. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional de España. Hay más casos de esta extraña experiencia que está ocurriendo incluso en nuestro país, y que la mayoría de las veces no hay explicación. Simplemente son los hechos y no se puede sacar más datos, ¿no, Miguel? No, desde luego que no. En el fondo estamos trabajando con testimonios de personas. Ya. Ahora, cuando
es muy fácil negarlo todo, ¿no? Es decir, si le quieres buscar a todo una explicación lógica y racional, se lo puedes encontrar. Pero cuando tienes a la persona cara a cara, hombre, uno de Gente que además no quiere nada, no quiere salir en prensa, no Para quiere salir en nada. la televisión. Para nada, y además son personas que no tienen ninguna vinculación con el fenómeno ovni y que además la mayoría de estos casos te lo encuentras de forma aparentemente casual. Ajá. Es decir, pues de gente que conoce que tú sigues el tema y te dice, oye, pues algún compañero de trabajo me ha comentado que un primo suyo le ha dicho que un amigo no sé qué. A ver, llama al primo. A través del primo llegas a esa persona y te dice, ah, sí, pues me lo ha comentado mi vecino del tercero que se llama José, ¿no? Y cuando llegas a José te cuenta esa experiencia. Te quiero decir que no es nada premeditado y que incluso en muchas ocasiones no es fácil acceder a esa persona que no quiere contar esa experiencia para nada, ¿no? Y que son gente que no tiene ninguna vinculación con el fenómeno ovni, que no sabe nada de abducciones y es más, que no siente ningún interés por el tema, que simplemente te está contando una experiencia. Entonces uno ya desarrolla un sexto sentido, un olfato, ¿no? Y sabes cuando esa persona te está contando algo que él cree que le ha pasado. Otra cosa es qué es realmente lo que le ha pasado, pero esa persona no está mintiendo, te está contando lo que le ha pasado. Vamos a contar más casos, si te parece. Y me comentaban que hoy se cumplían 20 años del caso de Conil. El 19 de septiembre ocurría ese caso también tremendo, donde aparecieron extraños seres en la playa. Más casos que hayas investigado tú. Bueno, sobre Conil otro día te cuento una historia. Para otro día, sí. Mira, te voy a contar otro caso también tremendamente interesante. Una persona que cuenta una experiencia, en principio un avistamiento, pero que como en todos estos casos de presunta abducción, hay un elemento anómalo que es esa pérdida temporal. Bueno, esta persona circulaba por una carretera cercana a la localidad de Trillo, Guadalajara, y bueno, salía con su pareja de un restaurante, iban hacia una localidad cuyo nombre voy a omitir porque así me lo ha pedido. Y bueno, el caso es que la carretera estaba en obras y deciden tomar un atajo por una carretera muy secundaria por la que nunca habían circulado, ¿no? Entonces, en un momento determinado, divisan bastante alejado de ellos, delante, en la propia carretera, una luz de pequeño tamaño, azul, como digo, bastante lejos de donde se encontraban, ¿no? Bueno, en un principio, esto es lo que me relata en un principio esta persona, ¿no? Piensan que podía ser un coche de la policía o algo similar. Esa luz pues, o se apaga o desaparece o dejan de verla y entonces observan que por el coche, por los cristales del coche entra una luminosidad enorme, ¿no? Esto era de noche, esto sucedía de noche. Y observan que sobre ellos tienen un objeto luminoso enorme de aspecto triangular. Entonces se ponen muy nerviosos, la mujer empieza a gritar y él decide dar la vuelta. Como no conoce el camino, dice lo mejor es irnos de aquí por donde hemos venido e ir otra vez a la carretera general. Él intenta girar el coche y cuando está girando el coche para regresar se le cala, se le para. Él intenta encender el coche, no puede, la mujer está muy asustada, él sigue intentando encender el coche no enciende, hasta que finalmente el ovni se aleja y arranca de nuevo. Bueno, el caso es que llegan a casa muy asustados, pero la sorpresa es cuando entran en la cocina y se dan cuenta de que tienen una pérdida temporal pues de 2 horas, ¿no? Que no saben lo que ha sucedido. Dicen, joder, si a tal hora hemos salido del restaurante y no hemos pasado más de media hora en la carretera, no tiene sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Este hombre dice que esa noche no durmió, que estaba muy asustado y que meses después y todavía en la actualidad dice que muchas veces se despertaba de noche con ganas, él me lo describía así de forma un tanto coloquial, de matar a alguien. Es decir, como si tuvieras una gran rabia contenida y quisieras, y una gran, quizás miedo o violencia, ¿no? Bueno, el caso es que estaba muy interesado en someterse a una regresión hipnótica para ver qué recordaba. Bueno, así lo hacemos, lo llevamos a un hipnólogo que además llevó la sesión bastante bien. Además, una persona que tenía conocimientos de estos temas, sabía bien cómo llevar la sesión sin meter la pata.
algo que por cierto es muy complicado, ¿eh? Y entonces aquí la historia ya cambia. Entonces, a mí cuando me cuenta esta historia, la apariencia es que me estaba contando un relato fragmentario, lo que te decía antes. Es decir, que no tenía demasiado sentido. Cuando se somete a esa regresión hipnótica, él cuenta otra historia. Primero, un elemento muy curioso. Él dice que cuando se meten por esa carretera secundaria, vio una liebre e intentó atropellarla. Esto para él es una marca de veracidad, porque dice, es cierto, ese día antes de la experiencia pasó eso, pero no me acordaba. No me acordaba. Además, como es un elemento marginal que nada tiene que ver con la experiencia, lo había dejado de lado. Pero luego al salir de la regresión dijo, es cierto, ese día vi una liebre y por la broma pues intenté atropellarla. En ese momento era cazador. Curiosamente, después de la experiencia dejó de cazar, odiaba la caza. Bueno, entonces sí que ven el pilotito azul. Hasta ahí la experiencia coincide, pero luego ya no coincide, porque lo que narra en la regresión es que el coche se le para, deja de funcionar, las luces se apagan, pero con la inercia sigue avanzando un tramo hasta que finalmente se queda parado. El pilotito ese azul era simplemente lo que parecía que era la parte central de un objeto enorme que estaba parado en la carretera, frente a ellos. Ellos se quedan frente a ese objeto oscuro que no tenía ninguna luz, excepto esta pequeña luz central, y él lo que cuenta es que el coche empieza a temblar. El coche empieza a temblar, incluso, fíjate qué interesante, emplea una frase que luego él no sabe por qué él ha empleado ni qué quiere decir. Él dice que todo empieza a vibrar y que es una especie de vibración celular. Luego nos explica por qué ha dicho esa frase, ¿no? Y que el coche, a la vez que vibraba, avanzaba hacia el objeto, ¿no? Entonces, en la regresión dice, ahí dentro hay seres, ¿no? Hay alguien, ¿no? Nos observan, no quiero saber más. El hipnólogo intenta en 3 ocasiones llevarlo, que continúe con el relato, pero él se niega. Dice que tiene miedo, que no quiere ver nada más, que quiere salir de ahí, que dentro hay presencias, que tiene mucho miedo, que hay presencias y que quiere salir de ahí. Entonces el hipnólogo le dice, vale, vamos al siguiente paso, ¿no? A donde quieras, ¿no? Vale, pasamos de esto, ¿no? Y lo siguiente que cuenta es que nota que está otra vez en el coche, pero que el coche pasa por un tremendo bache, ¿no? La impresión que da, tal como lo cuenta, es que parece de película, pero que el coche cae de cierta altura. Eso semeja, él dice, como si de pronto el coche que está parado pasa por un gran bache, ¿no? Luego al salir de la regresión piensa y dice, coño, si es que parece como si hubiera caído de arriba. Como si hubiera caído de arriba. Entonces, es en ese momento cuando observa, al caer, la luminosidad, el objeto triangular encima de él, él arranca con el coche y el objeto desaparece. Ahí ves que en apariencia me estaba contando la primera vez un relato fragmentario y que luego a través de la hipnosis parece que tenía más sentido. Se va encajando. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. ¿Has visto la cantidad de preguntas que nos van llegando? Bien. Tenemos para hacer 5 o 6 programas. Pero yo quiero dar todavía un paso más en esta historia y luego al final tratamos de sacar conclusiones. Hay una tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Insistimos que si queréis preguntar, contar vuestra experiencia o participar en nuestro concurso, 900-137-137 es nuestro teléfono, y os invito a escuchar esta información. Ahí está un paso más en esta historia, quizá ya implicándolo, como decías antes, en cuestiones más terrestres, ¿no? Uh-huh. Déjame que diga antes, John Lilly fue un investigador que estuvo haciendo prácticas con el LSD, que inventó la cámara de aislamiento sensorial, que es algo que a mí me encanta. De hecho, seguramente la semana que viene voy a de nuevo a hacer una experiencia en esa cámara de aislamiento sensorial. Y parece ser que algunos gobiernos utilizaban ese tipo de cosas con algunos... Cuéntame la historia. Es decir, ¿puede haber secuestros producidos por terrestres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay pruebas de ello? Sí. ¿Hay pruebas de que se les implantan cosas a los terrestres por parte de terrestres? Sí, sí, claro. Y incluso en varias ocasiones, en un par de ocasiones, estas personas se sometieron a operaciones para extraerles este implante. Mira, sobre esto hay cantidad de información. El libro del que hablabais en la introducción, Milabs, es apasionante, ¿no? Pero luego han surgido muchísimas informaciones.
No sé cuántas horas tenemos para esto, es que esto daría para... Nos quedan 5 minutos para hacer la primera, o sea que tienes que ser Mira, breve. Pues te voy a dar una pincelada. La semana que viene, la siguiente, sigues viniendo y sigues contándonos cosas. Una pincelada. Mira, te voy a dar una pincelada. En el año 1996, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha una comisión para estudiar los casos en los que se había experimentado sin su consentimiento con civiles por parte del ejército de los Estados Unidos sobre temas de radiaciones, de radioactividad, ¿no? Es decir, personas que fueron sometidas a radiaciones y que sin su consentimiento en colegios, hospitales, etcétera, ¿no? Esto es algo que salió a la luz, cuyos informes fueron desclasificados y estas personas se unieron en asociaciones. En el año 1996 se creó una comisión y entonces el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en su segundo mandato, pidió perdón públicamente a los ciudadanos norteamericanos por esos experimentos que se habían llevado a cabo y prometió que nunca jamás eso volvería a pasar. Cuéntame, o sea, trato de aclarar. Sí. Gente de algunos grupos militares, gubernamentales, se dedicaban a secuestrar a terrestres para hacer pruebas con ellos y hacer cosas. No secuestrarlos, verás, es que ahí viene el punto de unión. No secuestrarlos, sino sin su consentimiento. Hacer cosas. Hacer cosas, sobre todo experiencias de radiaciones, ¿no? De radioactividad, ese tipo de cuestiones, en colegios, hospitales, cárceles. Lo curioso es que varias de esas personas que fueron sometidas a esos experimentos sin su consentimiento y fueron a declarar ante esta comisión, dijeron también que habían sido sometidos a experiencias de control mental, que incluían estos tanques de aislamiento, de los que hablabas, tanques de aislamiento sensorial, todo tipo de pruebas de control mental con electrodos, drogas, etcétera. Incluso algunos de ellos declararon que les fueron implantados algunos chips por la oreja o las fosas nasales, ¿no? Curiosamente, en la misma época en que estaban sucediendo, en los que tenían lugar estos experimentos dentro del proyecto de control mental MKUltra, cuyos documentos, muchos de esos documentos han sido desclasificados, quiero decir que no es ningún secreto, que es algo público y notorio y de lo que se han publicado grandes periodistas de investigación, libros monográficos apasionantes, ¿no? Bueno, pues curiosamente, en la misma época en la que se estaban produciendo estos secuestros de personas para probar implantes cerebrales, que nada tenía que ver con el fenómeno ovni, es cuando se produce el boom de las abducciones y esas personas que dicen haber sido secuestradas por extraterrestres comentan lo mismo, que los introducen en tanques de aislamiento sensorial, que les ponen electrodos, los supuestos extraterrestres, electrodos en la cabeza, que les introducen chips por las orejas, por los orificios de las orejas o por las fosas nasales, ¿no? Entonces uno... ¿Me estás diciendo que los terrestres, algún tipo de grupo, utilizaba la pantalla de los extraterrestres para ocultar pruebas que se estaban haciendo aquí? Claro. Sí, si el trabajo ya estaba hecho. Es decir, ¿qué mejor forma de ocultar un experimento de control mental? Si se ha hecho miles de veces con pruebas de prototipos militares, que se han diseminado en prensa noticias falsas de los propios servicios de inteligencia para que los periodistas se interesaran por el fenómeno ovni, aludiendo a fenómenos extraterrestres, etcétera, cuando en realidad lo que se trataba era de ocultar una prueba militar. No es lo mismo que un periódico publique que varias personas han visto un extraño aparato militar que están probando de esta forma y con estas características que digan que han visto una nave extraterrestre. Ya. En algún otro lugar, nos queda un minuto antes de la primera pausa que tenemos que hacer para las noticias, se decía que en un determinado momento hubo muchos mendigos y gente que estaba por la calle que habían desaparecido en Estados Unidos, con los cuales también estaban haciendo extrañas pruebas. Incluso que en España se había podido localizar algunos implantes que habían metido en una muela, en un agujerito, una caries, metían ahí un implante, también hecho por algún tipo de gobierno cercano al español. ¿Es cierto? Bueno, están los documentos que en su momento publicó el diario El Mundo sobre la operación Mengele, y que está bastante contrastada, en la que era una operación de los servicios de inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, entonces llamado CSIC, que consistió en secuestrar una serie de mendigos y probar con ellos unos fármacos con los que pretendían secuestrar en Francia a un jefe etarra. Creo recordar que era Josu Ternera. Y se les fue de las manos y uno de los mendigos falleció y algunos de los agentes implicados en esa operación quedaron tan afectados por las consecuencias de esa experiencia que abandonaron el servicio de inteligencia.
Una mínima pausa para las noticias. Llegan los 10 de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Os dejamos con la información y enseguida regresamos. Recordad que tenemos nuestro concurso en marcha, 900-137-137, y que mañana haremos un programa en directo cara al público en la Plaza de la Lealtad. Buscar el estudio móvil de Radio Nacional de España, el único programa de misterio que sale a la calle. Millones de personas van a estar ahí y nosotros queremos que veáis de cerca lo que es el espacio en blanco. Anthony Blay, Eric Frateni, entre otros, van a estar ahí y seguramente os va a asombrar. Entrada gratuita, buscarnos, va a ser un placer estar juntos. En un momento regresamos después de las noticias, tenemos todavía mucho que contaros, no os vayáis. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, y ya lo están anunciando nuestros compañeros. Recordar mañana esa cita, Plaza de la Lealtad, buscarnos por ahí, va a ser un pedazo de programa y queremos veros entre toda esa maraña, millones de personas que están en la calle. Queremos estar junto a vosotros realizando el espacio en blanco con nuestros invitados especiales. Miguel, a puntito de terminar, tenemos otros temas ahí esperando. Hay un montón de preguntas, o sea que te emplazo para venir y sobre todo contar otras experiencias que tú has tenido y que has investigado. Preguntan si las películas Intrusos y Comunión están basadas en hechos reales. Bueno, sí, están basadas en libros que supuestamente narran hechos reales. ¿Existe contacto entre los extraterrestres y gobiernos? ¿Sabes algo? Yo no lo creo. ¿No lo crees? No. ¿No? No. ¿Hay resultados analíticos de esos supuestos implantes que dejan esos seres extraterrestres o se ha analizado alguno de ellos? Sí, comentaba antes lo de la reunión del MIT, pero desde mi punto de vista ninguno son concluyentes de nada. Ya. Vamos a tratar de sacar conclusiones. Por un lado, tú has estado contando, hemos estado narrando experiencias de abducciones en Galicia y en otros lugares donde aparentemente, el individuo se veía también, era sacado del coche, etcétera, etcétera. Ahí intervenían también los terrestres, porque luego has estado contando que había otra serie de supuestas abducciones en las que era toda una pantalla, se utilizaba ese fenómeno de los extraterrestres para realizar pruebas, extraños experimentos, etcétera. En los casos que tú has investigado, ¿crees que también estaban detrás seres humanos o era otro tipo de fenómeno? Bueno, en esto no se puede asegurar nada al 100%, ¿no? Pero desde mi punto de vista, como estos casos son tan parecidos a otros relacionados con el fenómeno ovni, de encuentros cercanos, contactos, incluso avistamientos, yo creo que estamos ante algo no humano. ¿Ante algo no humano? Sí, no creo que al menos los casos que yo he tocado tengan algo que ver con esto de las abducciones militares, las que comentábamos antes, ¿no? Sino que tiendo a pensar, aunque como digo que nada se puede asegurar al 100% en el fenómeno ovni, pero tiendo a pensar que me encontraba ante casos de lo que podríamos llamar genuino fenómeno ovni, es decir, porque yo sí que estoy convencido que detrás de buena parte de los casos relacionados con los ovnis se encuentra una inteligencia no humana. Es decir, que hay dos tipos dentro del fenómeno de las abducciones, hay dos tipos de, digamos, dos ramas. Unos realmente que tú crees que pueden tener algún tipo de origen no humano, y otro que algunos gobiernos, algunos grupos de inteligencia, incluso de nuestro propio país, han estado aprovechando esa pantalla para hacer pruebas con seres. Esto que quizás algunos que nos están escuchando suena muy fuerte, que piensen que es incluso una contradicción, no lo es. Es decir, a los servicios de inteligencia, a los ejércitos, les interesa bien poco el origen de un fenómeno. Simplemente utilizan hechos y fenómenos sociales, es decir, utilizan la pantalla de las abducciones no porque crean que existen o no existen, simplemente porque es una cuestión que está en los medios de comunicación, que es conocido, y lo pueden utilizar de pantalla para llevar a cabo sus proyectos de control mental o sus proyectos secretos, pero como pueden utilizar una asociación deportiva, o pueden utilizar la creencia en las apariciones de la Virgen, o pueden utilizar a los seguidores de un grupo de música. Para terminar, y aceptando que sean experiencias de seres extraterrestres, ¿qué pretenden? Quizá manipulación genética, superar algún tipo de problema que tiene la raza, nos están estudiando, ¿qué es lo que están haciendo? Yo creo que eso no. Es decir, aunque la apariencia es esa, por lo que cuentan los testimonios, como te digo, no coincide, no tiene sentido que una raza tan avanzada que pretenda utilizar esos experimentos genéticos o médicos y esas pruebas para mejorar su raza, etcétera, que es la versión que por ahí circula, sobre todo dada a conocer por la hipótesis de Bud Hawkins y otros de los de su cuerda. Yo creo que no tiene nada que ver. En el fondo es el fenómeno de abducción
en el fondo es, digamos, otra cara más de ese gran poliedro que es el fenómeno ovni. Y en el fondo todo es apariencia. En los casos de contactos, de encuentros cercanos, cuando profundizas en los casos te das cuenta que es como una especie de show, como una especie de teatrillo, pero que el fondo es muchísimo más profundo. Como te digo, no tiene sentido que una raza tan avanzada utilice jeringuillas para... Sin embargo, esa gente que tú has entrevistado han vivido una experiencia real, no se están inventando, no están alucinando, algo han vivido. Yo pienso que sí, que ellos, al menos ellos creen que han vivido esa experiencia. Y yo no tengo por qué dudar de ello. Es decir, se trata de personas que no tienen ninguna vinculación con el fenómeno ovni, que ni siquiera tienen ningún interés por el fenómeno ovni, y es más, muchos de ellos ni siquiera vinculan su experiencia a los ovnis. ¿Para cuándo una explicación? Va a dar mucha sorpresa este tema de los ovnis. ¿Para cuándo el contacto? Bueno, yo estoy convencido de que contactos ya se han producido, pero mira, algún día tendríamos que hablar en serio de qué sabemos en la actualidad, qué sabemos hoy en día sobre el fenómeno ovni, sobre su origen, modo de actuación y finalidades. Y te digo que es mucho más interesante, muchísimo más interesante que seres extraterrestres que vengan aquí a asustarnos y a recoger muestras de la Tierra. No, es algo mucho más profundo y mucho más interesante. Miguel, terminamos. Ya has visto la que has liado. Mira las preguntas que tenemos, o sea que te emplazo para venir a otro programa. Y si la gente quiere contarte algún caso, alguna experiencia, puede hacerlo a través de algún email o algún contacto. Sí. Atentos, tomar lápiz y papel, y si queréis ponernos en contacto con un auténtico investigador serio de estos temas, que luego al final no se moja mucho porque es gallego y nunca sabe si sube o baja, pero por lo menos lo investiga seriamente y escucha. ¿Dónde pueden mandarte? Bueno, pues a mi correo electrónico personal es muy sencillo, es Miguel Pedrero, todo junto, miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com. Hotmail.com. Te seguiremos leyendo en la revista y seguiremos tus investigaciones y te emplazo a seguir. Tienes que venir para contestar estas preguntas, ¿vale? Venga, aquí estaré. miguelpedrero@hotmail.com por si queréis contarle algo. Un placer como siempre haberte tenido y te invito a que sigas con nosotros porque nos vamos hasta Argentina para seguir hablando de ovnis, ¿vale? Venga, muy bien, Miguel. Muchas gracias. Y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. A las 3:14, 2:14, nos vamos a daros más informaciones. Tienen que ver con extraterrestres y están en un punto muy caliente del planeta donde ahí pasan muchas extrañas historias. Capilla del Monte, nos vamos a Argentina para hablar con Jorge Suárez. Buenas noches, don Jorge. Hola, Miguelito, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo me gusta que me llames Miguelito? ¿Cómo me gusta? Yo te tengo mimoso. Sí, además estoy mimoso ahora, estoy medio griposo, ¿sabes? De aquí hecho polvo y estoy mimoso. La estáis liando ya, ¿verdad, Jorge? Como casi siempre en estas fechas. Sí, por supuesto que sí. ¿Nuevo congreso en Argentina? Sí, vamos a cumplir 10 años de aquel congreso en que tú participaste junto con el amigo Enrique de Vicente, ¿quién más? Javier Sierra. Sí. Bueno, toda esa gente que vino de España en aquel congreso. Manuel Carballal estuvo también. Maravilloso que hicimos. Qué bonita experiencia. Iniciando la actividad de Congreso del CIO, ¿no? O sea que este año es un aniversario y te digo que yo estaba escuchando recién al colega Miguel Pedro y es cierto que de alguna manera y nosotros hemos estado abandonando el tema del fenómeno de por sí y someternos a reflexiones mucho más profundas, ¿no? Y toda la actividad que hay de investigación en el mundo y esta cumbre exopolítica que se ha hecho en Barcelona, creo que nos debemos plantear replantear, y esto lo hablamos alguna vez con el bueno de Juan José Benítez, de replantearnos un poco la forma, ¿no? De la investigación y no estar tan pendiente del fenómeno, porque en lo personal creo que es una realidad, ya no es un fenómeno, ¿no? Ya, muchas cosas están pasando, parece que van a pasar muchas más, hay que estar atento. Y vosotros cada año os empeñáis en tener un montón de personas ahí, ¿verdad? Sí, por supuesto, inclusive lo que estamos pretendiendo, salvando todas las distancias, imitar un poco la filosofía de esa cumbre de Barcelona, instalando acá en el Cono Sur esa visión de la exopolítica, ¿no? Que creo que es la puerta definitiva de apertura a una realidad diferente,
Para eso hemos convocado, y con la aceptación ya del astronauta norteamericano Brian Olieri, que estuvo en Barcelona. ¿Va a estar con vosotros, Brian? Sí, un coronel todavía en actividad del equipo de investigación de Uruguay, un hombre que habla de todos los expedientes secretos que tiene su gobierno. Estamos en vías de concretar la visita del contactado más creíble en toda esta historia, que es don Enrique Castillo Rincón. ¿De dónde es? Es de Costa Rica, pero vive en Bogotá. ¿Sí? Es un hombre que tuvo su experiencia a las afueras de Bogotá en los finales del 70, que luego se sometieron a un montón de investigaciones en Estados Unidos de distintas características, inclusive lo que llama el narcoanálisis. Se comprobó que era cierto que había estado 8 horas a bordo de una nave no humana ahí a las afueras de Bogotá, donde después vino un libro que se llama hoy OVNIS, la gran arbolada humana, ¿no? Además, algunos colegas argentinos, estamos detrás del doctor Steven Greer, que sabemos que es un hombre muy ocupado, el hombre del proyecto de clasificación de Estados Unidos, que también estuvo en la cumbre de Barcelona. En fin, la idea, como siempre, Miguelito, es tratar de transmitirle a la gente la mejor información y dejarle la posibilidad de que piense, ¿no? Nosotros no queremos convencer a nadie. Ya. Lo que le hacemos es transmitir la información, y cada uno después sabrá lo que hace con ella. Y me decía Jorge y Luz y algunas de las personas que se están trabajando en la organización del CIO que quieren que vayamos un avión entero de españoles para allá. Exactamente. Hace rato que lo estamos amenazando eso, ¿no, Miguel? Ya me encantaría a mí, ya me encantaría. Sí, por supuesto. De hecho, lanzamos la idea, es decir, pueden asistir cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos una fuerte conexión como respuesta a nuestra actividad en Colombia también anual, donde hacemos encuentros, tratando de movilizar a la gente y fundamentalmente que conozca algo que tú conoces y que lo caminaste y que una vez casi me mataste. Y te hice caminar, ¿cómo me acuerdo de eso? Este famoso Cerro Uritorco. Espera que lo contemos a los oyentes. Él no había estado por allí y yo cometí la equivocación de llevarle y eso casi se quedó por el camino. Pero salimos del Cerro Uritorco. No, pero lo disfrutamos mucho con Manolito Carballar y sí. El amigo de Virginio Sánchez Osejo, una persona que lo quiero muchísimo. Fueron momentos inolvidables, Miguel, porque no podemos olvidar aquellas reuniones donde nosotros, más allá de lo esquemático y de lo formal de un congreso, queremos compartir con ustedes de una forma familiar, y también pretendemos que la gente que viene como oyente conviva con ustedes de esa forma, ¿no? Y eso es muy cálido, muy bonito. Toda una invitación para visitar primero uno de los lugares más mágicos del planeta. ¿Sigue habiendo actividad OVNI, visiones en el Cerro Uritorco todavía? Sí, mira, y por suerte nosotros tenemos esa estación rastreadora que alguna vez le transmitimos a tu audiencia, que es una cámara apuntada al Cerro Uritorco a las 24 horas del día, que se puede ver por internet, y está captando un promedio de 3 objetos voladores no identificados por día, no simplemente luces, ¿no? Objetos de distintas conformaciones, con aspecto sólido, que son investigados por la misma cámara y por un sistema de programas de computación donde establecen que de mínima no es nada que haya podido desarrollar nuestra tecnología aeroespacial o aeronáutica que conozcamos, ¿no? Sabemos que hay algunos proyectos que desconocemos y se pueden confundir, pero Jorge, hay muchísima actividad. Es de locos eso, ¿eh? Tres diarios. Sí, no es una cuestión de semántica ni de discurso, es algo que la cámara, porque nosotros nos podemos equivocar y hasta nos podemos inventar dentro de nuestra psicosis los avistamientos, pero la cámara ni toma ninguna cosa extraña ni se psicotiza, ¿no? Capilla del Monte, esa es la cita. Cerro Uritorco, uno de los lugares más increíbles del planeta. A lo mejor organizamos ese avión y nos vamos para allá. Enseguida vamos a decir fechas y forma de contacto. Y además un misterio añadido, la ciudad de Gers. Hablan de que en ese lugar hay una ciudad subterránea, todo un misterio más. Y ahí se encontró el bastón de mando, que es otra historia que seguiremos contando. Jorge, te cuento para terminar que estamos reactivando un proyecto de recuperación que está muy bien encaminado, y ojalá recobremos esa pieza que ha sido declarada de Patrimonio Cultural de Capilla del Monte, porque sus poseedores auténticos fueron los comechingones, ¿no? Ya, ¿sabes que me habían hecho a mí el depositario en Europa del bastón de mando? No lo sabía. Sí, pues me hicieron el depositario en Europa del bastón de mando. Fechas de ese congreso y forma de contacto. 6, 7 y 8 de noviembre. 6, 7 y 8 de noviembre. Es un fin de semana. Capilla del Monte, Argentina.
toda la información está en nuestra página, sí, www.ciouritorco.org, y ahí mismo están este nuevo sistema informativo que ha establecido el CIO, que es nuestro programa informativo diario, de lunes a viernes a las 23 horas. También se puede escuchar en diferido desde nuestra página, donde traemos un investigador, gracias a la tecnología de Internet, de todo el mundo, un investigador de noche, por noche, con el cual discutimos y charlamos de los temas que ellos se han especializado. Ahí está, si queréis, esa opción también de escuchar otro programa de radio online, y la dirección www.ciouritorco.org. ¿Hay mucha gente ya interesada? Mira, desde que comenzamos nuestro programa, nuestra página, que bueno, es muy modesta, muy humilde, pero con muy buena información, ha llegado a un ingreso de 1.000 personas diarias, cosa que nos ha llevado ya a una cifra cercana a las 200.000 personas como visitantes, ¿no? Qué bien, os lo merecéis. Vamos a ver si podemos juntar ese avión y vamos ahí 6, 7 y 8 de noviembre, Capilla del Monte, en Argentina, solamente por daros un abrazo, merecerá la pena, y sobre todo también por estar con toda esa gente. Gracias, Jorge, se Miguel, te quiere. un saludo para toda tu audiencia. Hay mucha gente que se ha contactado con nosotros después que hablamos contigo, y seguimos manteniendo una fecunda relación de amigos, y bueno, una vez más se demuestra la tremenda audiencia que tú tienes, Miguel, te lo agradezco. Sabes que muchas veces te dije, tienes que volver a la radio, y bueno, con mucha alegría vemos que estás y con muchísima audiencia. Gracias a Dios hemos vuelto a casa, a Radio Nacional de España. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Un abrazo, Jorge, para ti y para todo tu equipo y para la audiencia. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Más informaciones, ahí os va. Hace unos días os damos información de alguna de sus actividades. La Fundación Ananta vuelve a la carga con más actividades, de esas que remueven el espíritu y la mente. Estamos al hablar con Joaquín Tamames. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Bien, contento de que estéis así y que seáis tan activistas. Increíble la cantidad de cosas que hacéis. Bueno, intentamos ser una gota en un océano, pero que esa gota pues llegue a los que tiene que llegar. Qué bien. Lo de la semana pasada fue en Barcelona, tremendo, ¿no? La semana pasada hicimos en Madrid Inspira Conciencia. Sí. Vinieron más de 1.000 personas al Palacio de Congresos. Yo creo que fue muy bonito. Y salimos todos muy motivados para vivir con autenticidad y con mayor conciencia, que es lo que se trata. Madrid, yo me he confundido con Barcelona. ¿Y este fin de semana tenéis otra actividad también? Este fin de semana hacemos en Barcelona el cuarto Contigo Somos Más Paz, que lo hemos hecho ya 3 años en Madrid en septiembre. Sí. Y este año toca en Barcelona, lo haremos el domingo a las 11:30 en el Auditori. Y allí cabrán 2.000 personas, yo creo que lo vamos a llenar, ya tenemos reservas de 1.000 entradas. ¿Sí? Abriremos la entrada, que es gratuita, como casi todos los actos de Ananta, o con muy poco precio, este es gratuito, y abriremos hacia las 10 de la mañana, esperamos que venga mucha gente, ¿sí? Me dices que es el domingo, 11 de la mañana, en el Auditori. 11:30, en el Auditori de Barcelona, en la calle Lepanto 150. 11:30, calle Lepanto 150, un acto por la paz. ¿Y quiénes vais a estar? Pues tenemos como ponentes a Federico Mayor Zaragoza, Jorge Carvajal, la hermana Genti, Joan Melé y Alex Rovira, y cada digamos presentación será intercalada por músicos. Tenemos a Luis Paniagua, que está con nosotros 2 veces, Liliana Mafiote, el Coro por la Paz, y un músico ruso con una violonchelista también de países del este. Bien, yo creo que lo que queremos es mandar un mensaje de que cada uno de nosotros podemos ser actor por la paz, de que es importante que tengamos en cuenta que la paz colectiva solo se hace con la paz de cada uno de nosotros, y que nuestra participación en ese propósito tan noble pues es importante, que no podemos bajar la guardia. Increíble y muy loable el trabajo que hacéis. ¿Teléfono de contacto, algún sitio donde la gente pueda mirar, alguna página web o algo para más información si lo necesitan? Claro que sí, la Fundación Ananta, www.fundacionananta.org, ahí hay información precisa, sí, con los links al blog que hemos creado y a otras webs donde se habla del evento.
La cita Barcelona, 11:30 de la mañana, en la calle Lepanto 150, en el Auditori, entrada gratuita, pero si podéis reservar, y 2.000 personas, una forma de concienciar por la paz. Tenemos que movernos, es el momento de estar en marcha. Joaquín, enhorabuena, gracias. Seguimos informando de las cosas que vayáis haciendo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Descansa, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. Adiós. 3:26, eran más informaciones de actos que se están haciendo. 2:26 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono sigue abierto, 900-137-137, por si queréis participar con nosotros. Y nos vamos a hablaros de un pueblo increíble. Los mayas van a dar mucho que hablar. Con ellos dejamos ese siguiente tema del espacio en blanco. De viaje, uno de los pueblos que más últimamente nos fascinan es el pueblo maya. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con un auténtico experto que lo conoce, que ha estado por allí y que nos va a contar cosas súper increíbles de ellos. Alfonso La Cadena. Buenas noches, Alfonso. Hola, ¿quién? Qué envidia me das. Te lo decía. Eres del Departamento de Antropología de América, de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Lo he dicho bien? Sí, eso es. Y además eres el director de un proyecto muy curioso que queremos dar a conocer, de inteligencia artificial para descifrar los glifos mayas. Sí, efectivamente. Es un proyecto que hemos empezado hace unos pocos años y que tiene una proyección hacia el futuro tremenda en cuanto a resultados, en cuanto a ambiciones que tenemos. Y efectivamente sí pretende aplicar estas herramientas informáticas tan poderosas que tenemos ahora. Estamos incluso implementándolas y mejorándolas en lo que es el estudio de textos jeroglíficos, que es uno de los hallazgos y legados increíbles que han dejado los mayas. Y que ahora, o sea, tras el desciframiento, sí podemos acceder a lo que es el contenido. Ya. Luego al final hablamos un poco del proyecto, si te parece. Nos damos una vuelta por el mundo maya. ¿Por qué te interesó a ti? Antropólogo como eres, historiador, ¿por qué te interesó el mundo de los mayas? Pues en realidad es una historia larga. O sea, me tengo que remontar realmente a cuando era niño y primero, pues o sea, es posible que con 8 o 9 años me sedujeran pues estos indios con plumas de Norteamérica, de las praderas, y desde entonces sentí un enamoramiento por América y sus pueblos y sus gentes que me ha durado hasta ahora. Y tuve esta fortuna de convertir esa afición, esa especie de sueño de niño, en esto que es ahora una profesión. Y en concreto, el aterrizar en lo que es esta civilización de los mayas, o sea, tan fascinante, yo creo que se debió a lo que fue en un momento de mi vida el descubrir que tenían una escritura jeroglífica, que entonces estaba en proceso de desciframiento. Estoy hablando hace aproximadamente en torno a 20 años, y aquello me cautivó. Y es a lo que me dedico ahora, al tema de escritura y de lengua, en concreto del caso maya. Una de las civilizaciones más increíbles que hemos podido conocer. Es curioso, Alfonso, porque nosotros viajamos mucho a Egipto de vez en cuando y ves esos jeroglíficos y te vuelves loco porque no entiendes nada. Pero ves los mayas y son ya tremendos, ¿no? Sí, es una especie de locura icónica. Además, el maya jugó siempre con lo que era el tener una escritura cuyos signos consistían en muchas ocasiones en iconos. O sea, es una escritura que, igual que en el caso egipcio, se pueden reconocer manos, piernas, hay cabezas de animales, hay objetos del mundo real. En realidad son signos de escritura idénticos a los que podemos utilizar en el alfabeto que utilizamos, el latino, pero el maya siempre jugó de forma plástica con estos signos. O sea, en el caso de los mayas, igual que algunas pocas escrituras en el mundo, pues el caso de la escritura árabe o el caso de la escritura china, el maya también hizo caligrafía y jugó con este aspecto plástico y artístico de la escritura. Y fueron increíbles escribas calígrafos. Esta noche estamos proponiendo a nuestros oyentes un viaje de la mano de Alfonso La Cadena, además para dar esta noticia que nos ha llamado mucho la atención por algunos de los lugares más increíbles del mundo maya. ¿Qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de ese mundo? Cuando vas y lo encuentras, ¿qué es lo que te llama la atención? Porque es muy curioso que una civilización tan increíble se haya desarrollado en esas selvas tan tremendas. Todas estaban ellas, lo comentábamos ahora, y es tremendo que una civilización haya podido subsistir y desarrollarse ahí, ¿no? Sí, es posible que el mundo tropical, el de la selva tropical, sea uno de los más hostiles en realidad que hay para el desarrollo de la civilización. Estamos hablando de suelos pobres, estamos hablando de lo que es un entorno incómodo, es un ecosistema en realidad frágil, que depende de precipitaciones, que depende del grado de humedad, de temperatura, y el maya fue capaz de crear en esas selvas una civilización, y es una civilización
absolutamente asombrosa en lo que se refiere al número de sitios. Yo creo que el área maya, o en general México, es al igual que Italia, uno de los sitios con el patrimonio arqueológico más ricos que hay en todo el planeta. Estaban continuamente edificando, construyendo, experimentando, y consiguieron además entrar a domar lo que es ese entorno hostil, elevando campos, haciendo canales, construyendo calzadas, y fueron capaces de realmente dominar lo que es ese entorno. Según la información que tengo aquí, dice que según vuestra hipótesis, el calendario lunar maya se adaptó probablemente de una cultura anterior. Entre otros motivos porque el glifo que nombra la luna permanece fosilizado sin variación alguna durante todo el periodo clásico. ¿Cuál es el origen de los mayas para vosotros? Quizá, y te voy a poner un compromiso, la Atlántida o civilizaciones desaparecidas que se desconocen. En realidad, el maya es uno más de lo que es el fenómeno cultural que se desarrolla en esa región, en ese área que se denomina Mesoamérica. Y el maya es heredero, sobre todo, de una civilización que es anterior, que es la olmeca, y realmente es el olmeca en Mesoamérica el que va a inventar un sistema de escritura, va a inventar un sistema de calendario, y a continuación se va a expandir y será utilizado por otras culturas de Mesoamérica que sucederán en el tiempo. En el caso de los mayas, ellos heredan ese calendario, heredan esa escritura, y lo que harán será desarrollarla a un grado que anteriormente era absolutamente desconocido. Es decir, que su origen serían los olmecas y no otras civilizaciones anteriores extrañas. ¿Crees en la Atlántida? ¿En posibilidad de que haya existido una civilización como esa? Realmente no conozco pruebas que puedan hablar de una Atlántida. Sí hay eso, el arqueólogo se enfrenta a encontrar esas pruebas en el registro material del pasado acerca de mundos perdidos. Siempre hay un montón de misterios, de preguntas que se quedan sin responder, y en el campo en el que me muevo intentamos el tocar siempre y el intentar ver siempre. Ya, tener pruebas de ello. Sí. ¿Es cierto que eran tan sanguinarios los mayas como contaban? Como la película que hizo Mel Gibson, El Apocalipto, que aquello era sangre por todos los sitios. Sí. ¿O no tiene nada que ver que un poco se le ha tachado esta civilización de así, de salvaje, de tremenda en ese sentido? El maya era, hablar de sanguinario, realizaba sacrificios humanos, hacía una variada forma de autosacrificios. En cierto modo el sacrificio humano era uno más. Incluso se cortaban, el pene para sangrar, ¿no? Como un atributo a los dioses. Sí, se lo perforaban, incluso por esa herida se traspasaban una cuerda, incluso a veces espinada. ¿Te imaginas? Tenían eso que pasarla, y a través del dolor se conseguía el trance, y a través del trance se conseguía esa visión o esa comunicación con el mundo sobrenatural que se perseguía. En el caso de los hombres era el pene, en el caso de la mujer se atravesaba la punta de la lengua, igual con una cuerda espinosa, y además había otras formas de autosacrificio y de piedad. El maya es sanguinario en el sentido de que era piadoso, y podemos entenderlo así. En cuanto a la película de Mel Gibson, Apocalipto, creo que fue una pena que se centrara únicamente en eso y que al final, hubiera estas salpicaduras de sangre ahí en la platea, y en realidad a lo mejor alguna gente oscureció lo que era el haber ofrecido otro tipo de discurso, otro tipo de película que hubiera realmente ofrecido lo que es el maya en su esplendor, con unas habilidades y aptitudes intelectuales increíbles, con un arte fascinante, con un mundo, eso que pudieron crear en ese contexto selvático, y que aún es realmente de admiración. Sin embargo, me has abierto muchos campos. Mel Gibson se quedó tan tocado con esta civilización que ahora mismo él está financiando el mayor plan de excavación de América en el Mirador, en Guatemala. Sí, efectivamente, y afortunadamente está ayudando con esa financiación, que siempre en el área maya la financiación que tenemos, sea pública o privada, es poca, es tanto lo que hay que descubrir, y sobre todo en contextos como el que mencionas del Mirador, que es una ciudad inmensa. Estamos hablando de plataformas de 40 metros de alto, de 50 metros, de pirámides de 60 metros de alto, en un contexto selvático en el que realmente es complicadísimo excavar. Ahí hace falta una financiación fuerte para realmente empezar a arañar un poco y poder encontrar el estrato en el que se encuentran
las respuestas a las preguntas. Te he contado que una vez que íbamos ahí, son rutas a caballo caminando por la selva, ¿verdad? No hay modos de comunicación, o en helicóptero te lo haces caminando y es una pedazo de aventura, ¿eh? No, sí. Y además una selva que le comentaba hace poco un amigo, que la contemplación de la selva, esa inmensidad verde, que realmente impresiona tanto como el mar, es otra inmensidad y hay que tenerle el mismo respeto que al mar. Cierto. Realmente. Te iba a preguntar si te habías puesto un tical en la pirámide, en la de Vino se llama, o... No, el templo 1, el templo del jaguar. El templo del jaguar. Y miras la selva, qué imagen tan increíble, ¿verdad? Al amanecer o al atardecer. Sí. Cientos, miles de kilómetros hasta todo cubierto de selva, y sobre todo con la gran cantidad de misterios que todavía se guardan ahí, porque hay un montón de ciudades que dicen que están todavía tapadas. Sí, es continuo. O sea, yo creo que en el área maya los investigadores estamos acostumbrados a permanentes sustos, a shocks de investigación, a hallazgos, a desciframientos, a lecturas. Están continuamente apareciendo edificios y pirámides, incluso ciudades enteras. Hay zonas en el área maya aún sin explorar convenientemente. A veces incluso desde satélite avisan que en ciertas zonas han encontrado calzadas o parece que hay restos de canales, y enseguida acude una exploración y efectivamente acaba encontrándolas. El área maya es realmente una tierra de sorpresas todavía. En Tikal creo que nos encontramos con un grupo de arqueólogos españoles que nos mostraban lo que eran las pirámides, y no parecía una pirámide, era como una montaña que ya había sido absorbida por la selva. Los árboles salían de mitad de las rocas. ¿Cómo se puede, cuando vais por ahí, a diferenciar una ciudad de lo que es la montaña propiamente? En general, en el área maya, además que es una zona tan plana, o sea, estamos hablando del área maya de tierras bajas, no el área de volcanes, por ejemplo, en Guatemala o en Chiapas. Ya. En realidad, cualquier cerro, cualquier accidente del terreno, uno puede sospechar que es un resto cultural, que ese cerro o esa aparente colina en realidad está escondiendo una pirámide o está escondiendo un palacio antiguo. Y es increíble, efectivamente, el cómo a lo largo del tiempo una selva ha podido cubrir y devorar literalmente lo que son esos restos. A veces sorprenden incluso que hay árboles cuyas raíces están abrazando estelas con inscripciones. A veces incluso el árbol hay que respetarlo porque el edificio se mantiene en pie, porque en realidad está siendo sujetado ya por la selva. ¿Por qué desaparecieron? Porque de repente esa civilización desapareció del lugar y parece que unos cuantos se escondieron, los indios lacandones y los demás. Esa es la gran pregunta y que aún espera la gran respuesta. En realidad sigue siendo un misterio. Ha habido excavaciones o investigaciones en distintos sitios, han ofrecido en realidad una serie de respuestas que sirven para a lo mejor lo que es un sitio en particular, pero que es complicado extrapolarlo a lo que es el resto del área maya. Por ejemplo, en el área de Copán, en Honduras, ahí han hablado los arqueólogos de una catástrofe ecológica. Efectivamente se prueba con análisis de polen que a lo largo del tiempo el crecimiento de la ciudad, el crecimiento urbano, empezó a desforestar lo que es el entorno arbóreo y al final acabó produciendo lo que es el empobrecimiento del suelo, el barrido de la lluvia, y entonces allí se habla de catástrofe absolutamente ecológica. Incluso análisis a los restos óseos de los habitantes de Copán hablan de enfermedades, de problemas de alimentación, pero lo que es esa respuesta o ese modelo explicativo no sirve, por ejemplo, para lo que es a lo mejor el centro del Petén en Guatemala. Allí se ha propuesto, o parece que lo que hubo fue una serie de guerras que se convirtieron ya en un mal endémico en esa región y que acabaron también empobreciendo y haciendo inviable lo que era una forma urbana en ese lugar. Pero si bien hubo un colapso de lo que es, o lo que entendemos la cultura clásica es eso de los mayas, sí, sin embargo es interesante ver que el maya aún vive, y en Guatemala, en México, en Honduras todavía, en Belice, y es uno de los pueblos realmente más adaptativos que ha habido, y es un milagro aún el poderles encontrar y el poderles estudiar. Otra pregunta más, ¿cómo fueron capaces de llegar a medir tan increíblemente el tiempo, a seguir la ruta de la luna, de Venus, del Sol? ¿Cómo lo hicieron? Un pueblo teóricamente perdido ahí en esas selvas. ¿De dónde le sacaron ese saber? Es otro de los asombros que tienen los mayas. O sea, en realidad, sí tienen un calendario que a la hora, por ejemplo, de compararlo al nuestro, pues se habla que el cálculo que hicieron de lo que sería el año trópico, en cuanto a duración, es más exacto que el nuestro.
En parte ellos utilizaron otra estrategia, o sea, sabemos, por ejemplo, que el año no acaba en un número exacto de días, por eso tenemos que intercalar un bisiesto cada 4 años, que tampoco es exacto, ese cuarto de día aproximado que se produce de más cada 4 años. Y entonces el maya lo que hizo fue jugar con ciclos grandes. Él jamás utilizó fracciones, pero era consciente de ese tipo y conjunto de desajustes que se producían, por ejemplo, en el calendario. Y entonces el maya jugó con enteros, es una matemática de enteros realmente avanzada, y proyectó ciclos hacia el futuro, de forma que el calendario, en sentido amplio, siempre era perfecto, y él estaba continuamente ajustándose. Ya. ¿Qué piensas de las profecías mayas? Del 2012 y todo eso que se nos avecina. Es un tema apasionante, incluso el hecho de la existencia de este conjunto de profecías, eso en el mundo maya, que hemos empezado a descubrirlo ya en el periodo clásico. Hay inscripciones del siglo VII, del siglo VIII, que ya están escribiendo una serie de profecías, y es un género que incluso va a llegar a la colonia, incluso hasta ahora. Hay el elemento profético, ese intento de pasear y de caminar el tiempo hacia el futuro. El maya fue el dominador del tiempo y caminó hacia el pasado en forma de mitos y hacia el futuro en forma de profecías, y ha dejado un cuerpo de textos que es complicado en cuanto a interpretación. Ahí entramos con firmeza desde la filología, intentando entender el sentido exacto de los textos, hacer hermeneumática de los textos, y además junto a las profecías está este hecho, que es que ahora en unos pocos años va a acabar un ciclo grande del calendario maya, y es lo que ha preocupado a algunas personas y está estos últimos años recibiendo atención realmente. Este fin de ciclo es equivalente en el fondo a nuestro milenio, una cosa así. Sabemos al llegar al año 1000, que también en Europa, utilizando el calendario cristiano, hubo un cierto tipo de nerviosismo, había flagelantes, había gente que pensaba que se iba a acabar el mundo. Estos cambios siempre de ciclos y de calendarios, antropológicamente, acostumbran a provocar un cierto tipo de miedo, de sazón en el ser humano. Y siempre el ser humano intenta conjurarlo, intenta explicarlo, intenta controlarlo. Y en realidad está ocurriendo eso ahora. Pero en realidad el maya tampoco pensaba que se fuera a acabar el mundo al acabar este ciclo. O sea, estamos hablando de un ciclo enorme de 13 bactunes, estamos hablando de un ciclo que engloba miles de años. En el fondo el tiempo del maya clásico es el tiempo en el que estamos ahora, es ese mismo ciclo, y justo acaba ahora el Bactún 13 y empieza otro ciclo. Pero en realidad el maya sí pensaba que el tiempo continuaba, y pensamos que esto es así porque el maya hizo proyecciones hacia el futuro que caen después de esta fecha, y entonces en ese sentido sí pensamos que el maya antiguo no creía que fuera a acabar el calendario. Él piensa además que el calendario es cíclico, no tiene ni principio ni fin, y que a un ciclo sucede otro ciclo. Esto es una cuestión interesante. Te vamos a fichar para que vengas al programa a hablarnos muchas veces de los mayas. Cuando queráis. La última pregunta, antes de entrar en esa noticia que queríamos dar. En los glifos esos que habéis analizado, es decir, en esa escritura que hay en las piedras, en vasijas, ¿hay alguna referencia a seres de las estrellas, seres que hayan venido de otros sitios? No tanto a seres que vengan de fuera, pero desde luego lo que es el firmamento maya es un firmamento animado. Hay animales, hay estrellas con formas humanas, hay una serie de mitos y de mundos que se desarrollan arriba. El maya piensa que el cielo está compuesto de 13 capas, y en estas capas están ocurriendo mitos, están interactuando una serie de seres. Y en cuanto a llegada explícita que encontremos en textos, es cierto que tenemos un corpus de inscripciones amplio, pero no completo, pues de momento así explícitas referencias no aparecen así en textos. Es una información más de tipo político, ritual. Yeah. Te iba a decir que era la última pregunta, pero no. ¿Qué ciudades mayas has visitado para que nos des un poco de envidia y preparar el viaje que vamos a hacernos alguna de ellas?
¿Y qué te han llamado la atención? ¿Tikal has estado en Palenque? Sí, he estado en Tikal, evidentemente en Palenque, en Toniná, en Chiapas, Toniná. Es una ciudad que recomiendo mucho, sí. Esta de Toniná. Estuvimos hace poco tiempo allí nosotros también en Toniná. Sí, es una gran acrópolis en un cerro y con un programa de escultura arquitectónica tremendo, de cautivos atados, de frisos de prisioneros, y el mensaje de poder político de la ciudad aún está vivo y uno se estremece cuando está atravesando esos frisos y viendo esas imágenes. He estado en Petén, una zona que recomiendo enormemente es el área del Petén-Batún, sí. Eso está en Guatemala, y ciudades como Aguateca, Dos Pilas o Punta de Chimino, Altar de Sacrificios, ya en el entronque con el Usumacinta. Es una zona hermosísima de selva alta todavía, en algunas zonas aún se conserva. Además, el trayecto de visita a las ciudades es a caballo o es en cayuco, que hablan allá, en canoa por el río Pasión, y esa es una zona realmente preciosa. Y además de ver arquitectura y ruinas, pues es una zona riquísima en lo que son estelas, inscripciones y relieves de la escultura monumental que aún queda en los sitios. He estado en Copán, en Honduras, en sitios de Belice. He estado como epigrafista, como entendido en inscripciones jeroglíficas mayas, pues en proyectos, por ejemplo, en uno hace poco que terminó hace unos años en Machaquilá, en Guatemala, con un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, con Andrés Ciudad y Pepe Iglesias y Jesús Adánez, y ahí era increíble, pues el entorno en el que estábamos también de selva, en una frontera realmente de civilización. Había zonas con asentamientos, estábamos en una aldea de ganaderos que hace 40 años se había abierto a la selva, se empezó a roturar el terreno y se introdujo el ganado. Y era una zona en la que estábamos ahí sin electricidad, sin agua corriente, acudiendo al río a lavarnos con los chiquillos, pues que se arremolinaban alrededor, y una zona hermosa en cuanto a interesante y en cuanto a dura también. He estado en otros sitios del norte de Yucatán fascinante, en Chichén Itzá, en Uxmal, en Cabaj. Vale, no nos digas más, qué envidia. No, hay otros sitios. No, es una zona increíble y recomiendo a todo el mundo que acuda desde luego a disfrutarla. Bueno, pues estábamos planeando un viaje a México y estábamos hablando también con Alfonso, igual algún día nos escapamos con él. Alfonso, lo curioso es que la noticia ha saltado y de repente inteligencia artificial para descifrar los glifos. Un diccionario virtual de términos mayas con métodos de inteligencia artificial para descifrar la escritura estará disponible en Internet a partir del 21 de septiembre. Explícame cómo habéis hecho esto. Es un proyecto que en realidad es una continuación o aprovecha lo que es una semilla fundamental que empezó hace unos años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el profesor Jesús Luis Cunchillos. Él habló, incluso acuñó el término de hermeneumática, que es hermenéutica informática. Y él, como especialista que era en escritura ugarítica, eso del Próximo Oriente, se planteó en una época en la que apenas estaban empezando a aplicarse estas herramientas informáticas a lo que era el tipo de investigación en filología o en arqueología antigua. Él, con una visión que tuvo de futuro increíble, empezó a aplicar y se empezó a construir, a desarrollar una serie de herramientas informáticas que permitieran ayudar a lo que era el trabajo del filólogo, el epigrafista, en su tarea de investigación de los textos. Desde el principio, el profesor Cunchillos ya se planteó que esto en realidad tenía que ver con lo que era inteligencia artificial. El objetivo de los especialistas en informática, en computación, es el poder algún día hablar con un ordenador. En vez de teclear unas órdenes que dé una respuesta que en realidad se le ha enseñado con anterioridad a la máquina, se pretende que el ordenador empiece a pensar. Y para poder hacer el pensamiento inteligente es preciso que hable. Para enseñar a hablar a un ordenador hace falta que entendamos al principio lo que es el proceso del lenguaje. Y en este sentido es cuando entronca el filólogo, y en este caso el que está incluso con escrituras antiguas, entronca con el trabajo del informático. Aprovechando ese trabajo en hermeneumática, empezamos a hacer este proyecto con escritura jeroglífica maya, y al principio el resultado es el diccionario, que estará
a disposición del público enseguida en Internet, y esto es únicamente un primer paso, el ofrecer el vocabulario, el diccionario de términos, de inscripciones, en qué sitio aparece, y esto es un paso que tiene que ver con el análisis ya en profundidad de sintaxis, de morfología, y además otra serie de ramificaciones que hay en el proyecto, como por ejemplo está el tema de semiótica computacional, de teoría del signo, y ahí entroncamos ya con el tema de inteligencia artificial. Y estamos pues absolutamente entusiasmados, o sea, con el proyecto y ya con esta serie de resultados que estamos obteniendo. Es decir, que vamos a poder, ya habéis de alguna manera descifrado la escritura maya, los glifos mayas, ya se entienden, se sabe lo que quieren decir. Es una escritura que ya en cuanto al desciframiento se lee, ¿sí? Eso por una serie de trabajo que hubo estos últimos años, y ahora estamos pues en el proceso de entender su gramática, esa lengua o lenguas que han aparecido en las inscripciones, y que a partir del conocimiento en profundidad de de esta gramática se puede empezar ya realmente a traducir y a entender textos. Qué curioso. En ese proceso estamos. Y dices que dentro de poco estará en Internet. Hay una página web, ¿la quieres, para si nuestros oyentes están interesados en poder buscar descifrar los glifos mayas mediante inteligencia artificial y mediante ordenadores? Sí, habrá efectivamente acceso, o sea, en WOH, o sea, UOOH. WOH es jeroglífico en el idioma antiguo maya, y .org. Ese es el www.uooh.org. Wow, que significa glifo en yucateco. Qué curioso. ¿Para cuándo nos vamos a ese viaje, Alfonso? ¿Cuándo vuelves tú para allá? Pues espero ir el próximo junio y julio. ¿Sí? Ojalá pudiera ser antes, pero hay compromisos aquí en la universidad con las clases, pero allí nos podemos encontrar. ¿Y a qué parte vas? Pues iré seguramente al norte de Yucatán. Estoy de epigrafista en una ciudad que es Ekbalam. Sí. Es una ciudad que ha ofrecido en estos últimos tiempos un montón de inscripciones, y además un sitio absolutamente desconocido que ahora está empezando a ofrecer información a las puertas, y ahí estoy de epigrafista y espero estar por allí. Te tomo la palabra, Alfonso. Pues ahí estaremos. Además está cerca del Mar Caribe. Sí, te tomo la palabra. De hecho, pensábamos ir por esa zona, por el Yucatán. Te tomo la palabra. Enhorabuena por el trabajo, que ojalá se puedan dar estas noticias en la radio, se pueda contar que la cultura se va desentrañando misterios antiguos. Y enhorabuena para ti y todo el equipo, y espero verte pronto. Gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo. Otra de las ideas del Espacio en Blanco, marcharnos dentro, si puedo, el año que viene ya, a hacer una expedición por México. Nos esperan chamanes, personajes como el que acabáis de escuchar, profesores de universidad, antropólogos, gente súper interesante que nos va a abrir las rutas de esos señores del tiempo, desde el pueblo maya en mitad de la selva. No os lo perdáis si podéis. Y teníamos un concurso, dar las gracias a los cientos y cientos de personas que nos llaman cada semana, pedir disculpas si no somos capaces de atenderos a todos, y los ganadores han sido María Estrella Ranz de Madrid, Manuel García de Zaragoza, Héctor Martínez de Almería, Julián Rubio de Burgos y Mari Carmen Alonso de Ávila. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis ese premio. Y por hoy nos vamos. 2 intensas horas terminan aquí. Llegarán noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Un poco de descanso y mañana volvemos a la carga. Os esperamos a todos en la Plaza de la Lealtad, en esa actividad que hace el Ayuntamiento de Madrid. La noche en blanco estará el Espacio en Blanco. Buscar en la Plaza de la Lealtad, cerca de el Hotel Ritz y la fuente de la Bolsa de Madrid, me dicen también, y la fuente de Neptuno, buscar ese camión gigantesco de Radio Nacional, y ahí estaremos invitados de lujo, Anthony Blay, Eric Frateni y otros cuantos. No os lo perdáis porque va a ser un programa tremendo. Disfrutar del fin de semana, llega el otoño, abrigaos y no os perdáis las próximas ediciones del Espacio en Blanco, que van a ser apasionantes. Y ahora hasta las 4, con nuestra gratitud, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer estar juntos.